Claudia estaba sentada al borde de la cama con el celular en la mano y cansancio. Acababa de abrir la aplicación del banco. Y ahí, en esa pantalla fría, apareció el número que le apretó el corazón. Fue como si alguien le hubiera arrojado agua helada en la cara. Había gastado dinero que no podía. No fue una compra grande, no fue un lujo, fueron varias cosas pequeñas, una aquí, otra allá. Y cuando sumó todo, se dio cuenta de que el desastre no venía de un error, venía de un patrón. Claudia respiró hondo. Intentó convencerse de que se podía arreglar. Intentó decirse a sí misma que el mes siguiente se iba a controlar. Pero ya había dicho eso antes, y no había cambiado. Se levantó despacio, todavía con la cabeza pesada. La casa estaba en silencio, y aún así, por dentro parecía ruidosa, porque su mente no se detenía. El pensamiento era uno solo. Perdí el control. Claudia fue al baño, se lavó la cara y se miró al espejo. Sus ojos no estaban hinchados de llorar, estaban hinchados de vida, vida difícil, vida ajustada, vida sin descanso. Y ahí, sola, sintió una vergüenza profunda. No porque alguien lo hubiera descubierto, sino porque ella lo sabía. Sabía que estaba comprando no por necesidad, sino por ansiedad, por dolor, por vacío. Claudia tenía 46 años. Trabajaba desde joven y siempre fue esa mujer que aguanta todo, mujer guerrera, mujer fuerte. Pero en ese momento, con el celular en la mano, no se sentía fuerte, se sentía débil. Y eso era lo que más dolía. Intentó recordar en qué había gastado. Intentó reconstruir en su mente cada compra, pero todo parecía revuelto. Era como si hubiera vivido en automático, tocando comprar sin siquiera darse cuenta. Lo más aterrador era eso. No recordaba el momento exacto, no recordaba la decisión, solo recordaba el después, el paquete llegando, el dinero yéndose y la culpa apareciendo. Claudia no era irresponsable, solo estaba cansada. Y cuando uno está cansado, la mente busca alivio, un alivio rápido, un alivio fácil. Y comprar se volvió su manera de respirar por unos minutos. Pero el alivio nunca duraba. La alegría llegaba rápido, y se iba todavía más rápido, y en su lugar quedaba una sensación de hueco, una sensación de vacío, como si nada fuera suficiente. Ella sabía que necesitaba cambiar, pero cambiar se sentía demasiado grande, se sentía imposible, porque no era solo dejar de comprar, era cortar la anestesia, era aguantar la vida sin escape, era mirar el dolor de frente. Y fue ahí cuando Claudia se acordó de algo. Una frase que había escuchado una vez en algún video cualquiera, en alguna conversación cualquiera, pero que ahora volvió como una luz en medio de la oscuridad. Espera 72 horas. La primera vez que la escuchó le pareció ridículo. Sonaba demasiado simple, como si esperar 3 días fuera a resolver un problema de años, pero en ese momento no tenía otra salida. Necesitaba intentarlo. Claudia respiró hondo e hizo una promesa silenciosa. La próxima vez que sintiera ganas de comprar algo que no es esencial, no iba a decidir en el momento. Iba a esperar, iba a anotar, iba a darle tiempo a que el impulso pasara. Y tal vez estés escuchando esto y pensando, pero yo ya lo intenté, lo sé. Y no estoy hablando de fuerza de voluntad, estoy hablando de intervalo, porque a veces lo único que falta es tiempo, tiempo para que la mente vuelva a su lugar. Claudia salió del baño diferente, no mejor, no curada, pero despierta, porque cuando ves el ciclo empiezas a notar, y cuando notas, puedes elegir. Salió de casa con el pecho apretado, pero con una idea nueva en la cabeza, y fue camino al trabajo. En el bus lleno, con gente apretada y silencio por dentro, cuando entendió. Ella no quería lujo, quería paz. Y la paz no es que sobre dinero. La paz es no tener miedo de abrir la aplicación del banco. La paz es no sentir vergüenza de uno mismo.
La paz es dormir sin ansiedad. Y Claudia estaba cansada de vivir en guerra consigo misma. Ese mismo día, en medio del caos, su celular vibró. Una notificación de promoción, de esas hechas para atraparte en el momento débil, y su corazón se aceleró. Era como si la ansiedad dijera, ahora. Y en ese segundo, Claudia tuvo ganas de tocar, de comprar, de sentir ese alivio rápido. Pero la frase volvió como un golpe. 72 horas. Cerró los ojos, respiró hondo y decidió que no iba a caer otra vez. No ganó fácil, ganó temblando. Y eso también es victoria, porque la valentía no es ausencia de ganas. La valentía es hacer lo correcto incluso con ganas de hacer lo incorrecto. Claudia abrió el bloc de notas del celular y escribió lo que quería comprar. Escribió el motivo y escribió la frase, voy a esperar 72 horas. Cuando tecleó eso, sintió rabia. Al impulso le molesta que lo interrumpan. Y ahí empezó la primera batalla real. Porque la regla no es magia, es confrontación. Confrontación con la ansiedad. Confrontación con el vacío. Confrontación con el hábito. Y Claudia estaba a punto de descubrirlo. Guardó el celular, pero la mente no se guardó. El pensamiento seguía repitiendo, compra, compra, compra. Y cuanto más resistía, más se daba cuenta de cuánto dependía de eso. Comprar se había vuelto una medicina mala, y era solo el comienzo. Porque los próximos 3 días le iban a mostrar a Claudia una verdad que nunca había enfrentado. La ansiedad miente, y miente muy bien. A la mañana siguiente, Claudia despertó con la cabeza pesada. El cuerpo se levantó, pero la mente se quedó en la cama. Se quedó unos segundos mirando el techo, sintiendo el peso de la vida sobre el pecho, como si alguien hubiera puesto ahí una maleta invisible durante la noche. Y lo primero que hizo, antes incluso de levantarse, fue agarrar el celular. No era para hablar con alguien, no era para ver noticias, no era para ver la hora, era para mirar el estado de cuenta otra vez. Como si mirar fuera una forma de castigo, como si necesitara sentir vergüenza una vez más para ver si así juntaba vergüenza suficiente para cambiar. Pero la vergüenza no cambia a nadie, la vergüenza solo cansa. Y Claudia ya estaba cansada desde hacía mucho tiempo. Se levantó, se bañó, se vistió sin pensar, se amarró el cabello y se quedó unos minutos parada en el pasillo de la casa, mirando el fregadero lleno de platos y la sala medio desordenada. La casa no estaba sucia, pero estaba de ese modo que solo una mujer que vive al límite puede entender. Ese modo de quien hasta intenta, pero no alcanza para todo. Claudia hizo café, comió cualquier cosa y salió corriendo. El bus venía lleno, y fue todo el camino de pie, agarrada a la barra, con el corazón apretado y una sensación extraña de que iba tarde, tarde en la vida, tarde en todo. Porque mientras iba ahí, apretada entre personas cansadas, pensaba en otras personas que parecían estar viviendo mejor. Personas que compraban auto, personas que remodelaban la casa, personas que tenían un ahorro. Y Claudia sentía una rabia silenciosa, porque ella no estaba pidiendo lujo, solo quería paz, solo quería terminar el mes sin miedo. Pero la verdad es que el problema de Claudia no empezó esa noche. Esa noche fue solo el momento en que por fin lo vio. El problema empezó despacio, casi como una gotera, y a la gotera nadie le presta atención hasta que el techo se cae. Claudia siempre fue una mujer responsable, de esas que aprenden temprano que no se puede contar con nadie. Creció escuchando frases como, tienes que ser fuerte. Tienes que arreglártelas, no puedes depender de los demás. Y ella lo creyó. Lo creyó tanto que lo convirtió en identidad. Ella era la mujer que resolvía, la mujer que no daba problemas, la mujer que aguantaba el llanto, la mujer que se tragaba el cansancio y decía que todo estaba bien. ¿Y sabes qué pasa con gente así? Van acumulando peso, un poco hoy, otro poco mañana,
y cuando se dan cuenta, están cargando el mundo en la espalda. Claudia trabajaba en la limpieza de un edificio comercial. No era un trabajo malo, pero tampoco era ligero. Gente pidiendo todo para ayer, jefes exigiendo resultados, compañeros compitiendo, y ella, como siempre, cumpliendo. Llegaba a casa con la cabeza hirviendo, y la casa no la descansaba. La casa se volvía otro turno más. Limpiar, ordenar, hacer comida, resolver cosas de la familia, responder mensajes, ser útil, ser fuerte, ser adulta, ser todo. Y luego estaba la parte que nadie veía, cuando por fin la casa quedaba en silencio, cuando nadie más la llamaba, cuando el mundo se apagaba, su mente no se apagaba, su mente empezaba. Porque cuando el ruido del día paraba, llegaba el ruido de adentro, las preocupaciones, la culpa, el miedo, la sensación de estar sola, la sensación de esforzarse mucho para recibir poco. Fue en ese espacio donde entró la compra. Claudia no compraba porque quisiera una blusa. Compraba porque quería sentir algo, quería sentir control, quería sentir recompensa, quería sentir que la vida todavía tenía algo bueno esperándola, y el problema de la adicción a las compras es que se disfraza de algo normal. Nadie lo llama adicción, le dicen aprovechar la promoción, le dicen me lo merezco, le dicen es baratito, le dicen solo esta vez, y ese solo esta vez se va repitiendo hasta volverse rutina. Claudia empezó con compras pequeñas, algo para la casa, una crema, una prenda, un artículo de cocina, una vela, un perfume, un detalle, cosas que parecían inocentes, y eran inocentes, por separado, pero juntas se volvían un hueco. Solo que Claudia no veía el hueco. Ella solo veía alivio, porque cada vez que compraba pasaba algo peligroso en el cerebro. Sentía una alegría rápida, un pico, como si el cuerpo dijera, listo, ahora mejoró. Pero mejoraba por poco tiempo. Llegaba la compra, la abría, la tocaba, la miraba, y en menos de un día, eso ya era solo otra cosa más. Y entonces venía la culpa. No debía haber hecho esto. Soy tonta, soy débil, nunca voy a cambiar. Y la culpa dolía. Y cuando la culpa dolía, quería aliviar otra vez, y la forma más fácil era comprar de nuevo. Era un ciclo perfecto, un ciclo del que todo el mundo gana dinero encima. Claudia fue a trabajar esa mañana intentando ignorar el peso, pero a mitad del turno llegó la ansiedad. Llegó de la nada, o al menos parecía de la nada. Estaba ahí, limpiando en automático, y de pronto sintió un apretón en el pecho. Como si el aire se hubiera puesto más pesado, como si estuviera atrapada en un lugar demasiado pequeño. Agarró el celular solo por un minuto, solo para ver algo, y el algoritmo le mostró exactamente lo que más le costaba resistir. Una oferta, de esas que parecen gritarte, últimas unidades, solo hoy, envío gratis, 90% de descuento. Claudia miró, y era una bolsa bonita, de esas que parecen cambiarte la vida cuando estás cansada. Porque una bolsa bonita en la cabeza de alguien ansioso no es una bolsa, es una esperanza. Es la promesa de que vas a sentirte más segura, más arreglada, más valorada, más respetada, más feliz. Su dedo fue al botón como si tuviera vida propia. Poner en el carrito. Listo. Ya estaba ahí. Y fue ahí cuando el cuerpo sintió esa paz falsa. Esa paz que solo dura hasta que pagas. Claudia estaba a punto de finalizar cuando un pensamiento le atravesó la mente como una cuchilla. 72 horas. Cerró los ojos un segundo. El corazón se aceleró. La mente gritó, cómprala ya. Te lo mereces. Luego te las arreglas. Pero respiró. E hizo algo que nunca había hecho en ese punto del proceso. No compró, no porque fuera fuerte, sino porque ahora había una regla.
Abrió el bloc de notas del celular y escribió: bolsa, quiero comprar porque estoy ansiosa. Y justo debajo, voy a esperar 72 horas. Cuando tecleó eso, sintió rabia. Sí, rabia, porque al impulso le molesta que lo interrumpan. El impulso quiere acción, quiere descarga, quiere alivio inmediato. Y cuando tú cortas ese camino, tu cerebro parece entrar en protesta. Claudia cerró la aplicación, guardó el celular e intentó volver a trabajar, pero no podía. La bolsa se le quedó en la mente como una canción repetitiva. Pensaba, debía haberla comprado. La voy a perder, se va a acabar, era la oportunidad. Y junto con esos pensamientos venía una sensación más profunda, una sensación de vacío. Porque comprar no era solo consumir. Comprar era anestesia. Y ahora ella había quitado la anestesia. Y lo sintió todo. Sintió el peso del trabajo, sintió el cansancio, sintió el miedo, sintió la soledad, sintió la vida entera golpeando la puerta. Claudia fue al baño, se lavó la cara, se miró al espejo y vio a una mujer que parecía más vieja de lo que debía. No por la cara, sino por los ojos de quien vive sosteniéndolo todo. Se quedó ahí unos segundos, respirando, y se dio cuenta de algo que nunca había admitido. Estaba usando las compras para sobrevivir emocionalmente, y eso no era sobre dinero, era sobre dolor. Claudia volvió al trabajo decidida a aguantar, pero ese día descubrió que esperar 72 horas no era fácil. Era un combate contra una parte de ella que quería alivio rápido, y esa parte no iba a rendirse sin pelear. Cuando llegó la hora del almuerzo, Claudia se sentó con una compañera, Silvia. Silvia era una mujer mayor, de esas que hablan poco, pero ven mucho. Y Silvia miró a Claudia y dijo: «Hoy estás diferente». Claudia forzó una sonrisa. «Solo cansada». Pero Silvia insistió con calma: «No, estás peleando con algo». Claudia quiso negarlo, pero la verdad llevaba mucho tiempo atrapada en la garganta, y en ese momento lo soltó. «Estoy intentando dejar de comprar por impulso». Silvia arqueó la ceja y preguntó: «¿Y por qué compras por impulso?». Claudia se quedó callada, porque la respuesta era fea, era íntima, era triste. Respiró hondo y dijo: «Porque cuando compro siento alivio». Silvia no se rió, no la juzgó, solo dijo la frase más simple y más dura que Claudia necesitaba escuchar: «Entonces no estás comprando cosas, estás comprando silencio». Claudia tragó saliva, porque era verdad, estaba comprando un momento de paz, un segundo de alegría, una anestesia. Silvia siguió: «72 horas es más que un tiempo, es un espejo, es tiempo suficiente para que entiendas si tú quieres el objeto o si solo quieres huir». Claudia sintió un escalofrío, y por primera vez empezó a entender lo que esa regla realmente hacía. El secreto no era esperar. El secreto era lo que pasa cuando esperas, porque en los próximos 3 días, Claudia iba a descubrir que la ansiedad miente. Y miente muy bien. Claudia creyó que esa victoria era pequeña, pero fue ahí donde su vida empezó a cambiar, porque nadie cambia toda su vida de una sola vez. Uno cambia la vida en el detalle, en el minuto en que te detienes, en el segundo en que respiras, en el instante en que eliges, y después repites. Al día siguiente la ansiedad volvió, como siempre vuelve, porque la ansiedad no desaparece de un momento a otro, vuelve como una visita vieja e insistente. Pero esta vez Claudia estaba diferente, ya no estaba en automático, estaba despierta. Abrió el celular, sintió ganas de comprar otra vez, y el cerebro intentó usar el truco más viejo del mundo. Ganaste, ahora te lo mereces. Así es como la mente intenta tumbarte. Te da un premio falso, y el premio falso te mete de nuevo en el ciclo.
Pero Claudia recordó lo que había sentido el día anterior, esa paz, ese orgullo, y pensó, no voy a cambiar esto por un paquete en la puerta mañana. Y así fue como empezó a vivir de una manera nueva, no perfecta, pero consciente. Durante las semanas siguientes, Claudia fue anotando todo lo que le daban ganas de comprar. Un perfume, una blusa, un zapato, un artículo de cocina, un curso que prometía cambiarlo todo, un aparato que decía facilitarte la vida. Anotaba el nombre, anotaba el valor y anotaba el motivo. Y el motivo siempre aparecía. A veces era estoy cansada, a veces era me siento sola, a veces era quiero probar que puedo, a veces era quiero sentirme bonita, a veces era quiero tener control. Y cuando Claudia empezó a escribir los motivos, se dio cuenta de lo que nunca había notado. La compra era solo la punta del iceberg. La verdadera compra estaba dentro de ella. Era emocional. Era silenciosa, era invisible, y cuando tú ves lo invisible, dejas de ser esclavo. Claudia empezó a notar otro detalle. El impulso tiene un ritmo. Siempre llega con prisa, siempre grita, siempre parece urgente, pero no dura. Solo parece que dura, porque tú lo alimentas. Lo alimentas mirando otra vez. Lo alimentas buscando, lo alimentas comparando, lo alimentas metiéndolo al carrito. Lo alimentas pidiendo opinión. Lo alimentas imaginando la caja llegando. Y mientras lo alimentas, el deseo crece. Pero cuando le cortas la comida al impulso, se debilita, se desgasta y muere. Eso fue exactamente lo que la regla hizo con Claudia. Ella no se volvió una mujer que nunca compra nada. Se volvió una mujer que elige, y eso lo cambia todo. Al final del primer mes, Claudia hizo algo que siempre tuvo miedo de hacer. Se sentó a la mesa, agarró un papel, agarró una pluma e hizo una cuenta. Una cuenta simple. Calculó cuánto habría gastado si hubiera comprado todo lo que anotó en el bloc de notas. Luego restó lo que realmente compró después de esperar, y cuando vio el resultado, se quedó quieta. No porque fuera un milagro, sino porque era la prueba de que lo estaba logrando. Claudia ahorró más de $1,000 ese mes. Y tal vez estés escuchando esto y pensando, pero $1,000 no cambian mi vida. Pero sí cambian. Cambian porque no es por el monto, es por la sensación, es por la certeza de que ya no estás siendo arrastrado. Es salir de la marea y pisar la arena. Claudia miró el dinero que sobró e hizo algo que parecía simple, pero era histórico. No gastó para celebrar, guardó. No todo, pero una parte. Y cuando guardó ese dinero, sintió algo que nunca había sentido al guardar dinero antes. Sintió dignidad, porque por primera vez, guardar no parecía castigo, parecía cuidado. Empezó a pagar las deudas con calma, sin desesperación, sin pánico, sin esa sensación de me voy a morir asfixiada. Y poco a poco, la vida fue respirando. Pero el mayor cambio no ocurrió en el banco. El mayor cambio ocurrió dentro de ella. Claudia dejó de llamarse débil, y eso por sí solo ya es riqueza, porque hay gente que pierde dinero, pero lo peor es cuando pierdes la confianza en ti mismo. Y Claudia había perdido eso desde hacía años. Cada vez que compraba y se arrepentía, se odiaba un poco. Cada vez que pagaba en cuotas, se humillaba un poco. Cada vez que el sueldo desaparecía, se decía tonta. Y cuando te dices tonto por mucho tiempo, empiezas a creerlo. Pero Claudia empezó a cambiar la conversación dentro de su propia cabeza. Empezó a decir, estoy aprendiendo, estoy mejorando, me estoy controlando. Y con cada compra evitada, con cada espera respetada, con cada impulso vencido, reforzaba una nueva identidad. Soy una mujer que elige, y aquí necesito hablarte directamente a ti que estás escuchando. Tú que ya compraste por ansiedad, tú que ya gastaste para aliviar, tú que ya miraste el estado de cuenta y sentiste vergüenza, tú que ya pensaste que el problema eras tú. Déjame decirte algo, el problema no eres tú.
El problema es que nadie te enseñó a pausar. Nadie te enseñó que no necesitas decidir en caliente. Nadie te enseñó que el deseo no es una orden. El deseo es solo un sentimiento, y el sentimiento pasa. Pero si actúas con cada sentimiento, te vuelves rehén. La sociedad entera fue construida para dejarte impulsivo. Los anuncios, la publicidad, los disparadores, las frases hechas. Te lo mereces. Última oportunidad. Solo hoy. Envío gratis. Eso no es marketing. Eso es manipulación. Y funciona porque eres humano, porque te cansas, porque te lastiman, porque sientes, pero no necesitas seguir cayendo en eso. Y no necesitas una fuerza de voluntad sobrehumana. Solo necesitas un intervalo. Solo necesitas tiempo. 72 horas, 3 días entre tú y la compra. 3 días para que tu corazón se calme. 3 días para que tu mente vuelva a su lugar. 3 días para que decidas con conciencia. Y ahora quiero enseñarte cómo aplicar esto hoy, de la manera más simple posible. Primer paso. Cuando sientas ganas de comprar algo que no es esencial, no discutes, no negocias con la ansiedad, solo anotas, en el celular mismo. Escribes lo que quieres, escribes cuánto cuesta, escribes por qué lo quieres, y marcas la frase: voy a decidir después de 72 horas. Solo eso. Sacas la decisión del calor del momento. Porque el problema no es querer. El problema es decidir en la desesperación. El problema es comprar para aliviar un dolor que el producto no va a curar. Y cuando te das tiempo, le devuelves el control a tu mente. Segundo paso. Después de anotar, haces 3 preguntas. La primera es: ¿yo compraría esto si nadie lo supiera? Porque hay compras que no son deseo. Son necesidad de aprobación. Son un intento de demostrar valor. La segunda pregunta es: ¿esto resuelve un problema real o solo cambia mi ánimo por unos minutos? Porque hay cosas que mejoran el día, pero destruyen el mes. Y al final quedas peor que antes. Y la tercera pregunta es la más fuerte. Si compro esto hoy, ¿voy a sentir paz o culpa? Porque la culpa es una señal. No aparece de la nada. Aparece cuando tú sabes que te estás lastimando. Estas preguntas parecen simples, pero son un golpe al piloto automático. Te hacen volver al presente, te sacan del trance, y eso es lo que hace la regla de las 72 horas. Tercer paso. Si aguantas 72 horas y todavía quieres, compras, sin culpa, porque ahí no fue impulso, fue elección. Y tú tienes derecho a comprar cuando es elección. Pero si las ganas se pasan, acabas de ahorrar dinero y sufrimiento, acabas de ahorrar arrepentimiento, acabas de ahorrar ansiedad. Y puedes creerlo, el deseo se pasa, siempre se pasa. Y la primera vez que te das cuenta de que se pasó, es como si una cadena se rompiera dentro de ti. Porque entiendes algo que lo cambia todo. No estás obligado a obedecer lo que sientes en el momento. Claudia no se hizo rica, pero se hizo libre, libre del ciclo, libre del susto de la factura, libre del miedo del estado de cuenta, libre de esa voz diciendo que ella no sirve. Y eso es lo que yo deseo para ti. Tú mereces dormir en paz. Tú mereces mirar tu cuenta sin vergüenza. Tú mereces sentirte en control. Y puedes empezar hoy, ahora, sin esperar al lunes, sin esperar a que cambie el mes, sin esperar un milagro. Solo con un paso, 72 horas, un intervalo entre tú y la compra, una pausa entre tú y el impulso, un espacio para que tu mente respire y vuelva a ser tuya. Si esta historia te tocó, escribe aquí en los comentarios: voy a aplicar la regla de las 72 horas. Escríbelo para afirmarlo. Escríbelo para crear compromiso. Escríbelo para empezar. Y suscríbete al canal,
porque aquí vas a escuchar historias de gente común, que cambió la vida con decisiones simples. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y compártelo con alguien que tú sabes que necesita oír esto, porque hay mucha gente comprando para esconder dolor, y tal vez esa persona sea alguien que tú amas. Claudia era solo una mujer cansada, ansiosa, intentando sobrevivir. Y cambió con un intervalo, una pausa, 3 días. Y tú también puedes. Que Dios te bendiga y mantén el control de tu propia vida.